Hola chicas, les voy a explicar un ratito la parte teórica de lo que hoy van a estar dando de la parte estadística y vamos a dar medidas de posición que se llaman cuartiles, deciles y percentiles. ¿Qué son estas cosas, verdad? Son también formas de agrupar en proporciones iguales los datos, ¿verdad? Dice medidas de posición. Vimos que en una serie de datos en orden creciente, o sea, de forma ordenada, de mayor a menor, la mediana divide al conjunto en dos partes iguales. ¿Se acuerdan que la mediana era que partía el grupo de datos en dos, ¿verdad? 50% por la mitad y por encima y por debajo. De la misma manera existen otros valores que dividen los datos en cuatro partes iguales, o 10 partes iguales, o 100 partes iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un grupo de datos, nosotros sabemos que ese grupo de datos se manejan de forma en 100%, ¿verdad? O sea, decimos, este grupo, por más que tengamos 20 datos, decimos que esos 20 datos forman un conjunto grande, así de un 100%. La mitad de ese 20 datos es 50, ¿verdad? O sea, 10 datos. Sería 50%. Y así sucesivamente vamos proporcionando esos datos, ¿verdad? Pero no solamente se puede hacer con la mediana que decimos que era 50-50, sino también pueden ser en diferentes partes. Por ejemplo, cuatro partes podría ser 25% cada uno, 25, 25, 25 hasta llegar a 100, ¿verdad? 10 partes iguales sería 10, 20, 30, 40, 50% hasta 100. Y también de 100 partes iguales, entonces significa 1%, 2%, 3%, así. Estos valores son las medidas de posición o cuantiles, ¿verdad? Así se llama. Entre los cuantiles podemos destacar por ser los más utilizados los cuartiles, deciles y percentiles. Bueno, los cuartiles, estos son los valores que dividen los datos ordenados en forma creciente, obviamente de forma ordenada, de menor a mayor, va creciendo, ¿verdad? En cuatro partes de igual frecuencia, en el que se observan datos es el 25%, ¿verdad? O sea, vos tenés esos datos y se dividen en 25, 25, 25. O sea, 25 una parte, después 50 sería más 25, ese después de 50, 25 otra 75 y después de 75, 100%, ¿verdad? Por eso dice que en cuatro partes se puede dividir esos datos. Disponemos, por tanto, de tres cuartiles, Q1, Q2, Q3 y Q4, que es el 100%. ¿Por qué dice tres partes nomás? Porque nosotros ese Q1 va a representar 25% de los datos, Q2 va a representar el 50% y Q3 va a representar 75%, porque este 100% ya sabemos que es Q4, ¿verdad? El total ya sería de todos los datos. Como les expliqué, si tenemos 20 datos, ese 20 datos representa el 100%, entonces para nosotros Q4 va a ser 100%, ¿verdad? Y esto se va dividiendo. El primer cuartil es Q1, es el valor de la variable es menor o igual a 25% y así sucesivamente cada uno de ellos. El ejemplo dice, si el cuartil Q1 de una muestra de pesos de alumnos de una universidad, San Andrés Ambuera, es de 46 kilogramos, implica que el 25% de los alumnos de esa universidad pesan 46 kilos o menos. Va a decir que un 25% de ese grupo de alumnos pesa 46 kilos. 25% de esos alumnos nada más pesan 46 kilos, ¿entiendes? Eso es lo que quiere decir. Esto es calculando todo ya, ¿verdad? El cuartil Q3 significa, era el 75% representa, ¿verdad? Pero en este ejemplo, es decir, el cuartil Q3 del ejemplo anterior es 70 kilos, significa que 75% de los alumnos de esa universidad pesan 70 kilos o menos, ¿verdad? Pero es el 75%, o sea, mayor cantidad de alumnos, ¿verdad? A eso se refiere con los cuartiles, ¿verdad? Los cuartiles, entonces, vamos a aclarar otra vez, se dividen en tres pedacitos, ¿verdad? Pero nosotros serían cuatro, 25, 25, 25, 25 para completar los 100, pero tres de ellos lo que trabajamos más, porque el Q4, o sea, el cuartil 4 es 100%, eso ya sabemos. Sin embargo, este Q1 es 25, Q2 es 50 y Q3 es 75. Deciles. Deciles son los valores que dividen
los datos ordenados en 10 partes porcentuales iguales. En este caso, los deciles de 10 en 10 es la división. Disponemos entonces, por tanto, 9 deciles, porque nosotros vamos a estudiar el decil 1, decil 2, decil 3, hasta el decil 9, porque el decil 10 representa el 100%. Entonces, ¿qué se lee en primer decil, segundo decil? ¿Verdad? Así se va a nombrar. Acá, por ejemplo, en una distribución digo bien, de frecuencias por edad, si al decil 8 le corresponde 22 años, esto nos dice que el 80% de los alumnos tienen como máximo 22 años. En este caso se estudió la frecuencia de edades, ¿verdad? Y nos salió 22. ¿Para qué decil? Para el decil 8, que el 8 representa 80%, porque decimos que los deciles es de 10 en 10. Entonces, al hacer un cálculo, le sale en este estudio 22 años, ¿verdad? El decil 8, donde nos dice que el 80% de los alumnos tiene 22 años o menos. Siempre es 22 años o menos, siempre para abajo. Entonces sería eso el decil. Entonces los deciles, como ya dijimos, es de 10 en 10. Solo se estudia del 1 al 9 porque representan 9 deciles. El decil 10 ya es 100%, entonces eso ya sabemos, entonces se estudian los demás, ¿verdad? Los centiles o percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados, siempre ordenados, de manera creciente en 100 partes iguales. O sea, este sí que es de 1 en 1. 1%, 2%, 3%, 4%, hasta 99%, ¿verdad? El 100% obvio que no se estudia, porque ya sabemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el percentil 38 de una muestra de estatura de alumnos de una universidad es de 170 centímetros, ¿verdad? Implica que el 38% de los alumnos miden 170 centímetros o menos. ¿Qué significa? Que en un estudio que se hizo para un percentil 38, se sabe que los alumnos tienen una estatura de 170 centímetros iguales o menores en un 38%. Recuerden que el percentil, decil y cuartil siempre son porcentajes. En este caso, este representa el 38%. ¿Está bien? Este sería de 1% en 1, 1%, 2%, 3%. El otro sería de 10 en 10, el decil de 10%, 20%, 30%. El cuartil sería de 25 en 25, 25% cuartil 1, 50% cuartil 2 y así sucesivamente. Entonces, de las siguientes definiciones podemos deducir la relación entre cuartiles y percentiles. Esta es una relación muy interesante para cualquier falso y verdadero. El cuartil 1 es igual al percentil 25. ¿Por qué? Porque cuartil 1 representa 25%, si ven en la teoría. Y percentil 25, obviamente 25%. El Q2 representa 25 más 25, o sea, 50% de los datos, mientras el percentil 50, obviamente 50%. También hay una relación estrecha entre la mediana fuera la mitad de los datos también. En el Q3, que era 75% para el cuartil, el percentil 75 representa y son iguales, porque este es el cuartil 3, es 75%, representa 25 más 25 más 25, que sería 75, y el percentil que era de 1 en 1, de 1% en 1, entonces 75. Entonces, estas serían las relaciones. En todo esto, la teoría, empezamos la parte práctica que les voy a ir mostrando, ¿verdad? Acá dice, la siguiente tabla registra los puntos obtenidos 36 alumnos del tercer año en estadística. Nosotros lo único que tenemos que hacer para resolver un ejercicio de cuartiles, deciles y percentiles es tener la tabla, obviamente, ¿verdad? Tener la frecuencia acumulada, absoluta, perdón, y acumulada. La frecuencia acumulada es muy importante porque acá es donde vamos a ir trabajando. Bueno, para sacar el cuartil, en primer lugar, tienen que conocer su fórmula. El cuartil es de esta forma. Todito de esta forma, cuartil. El cuartil es esta su forma. Miren, y poco le parece muchísimo a la fórmula de la mediana. Pero en este caso me pide este ejercicio buscar el cuartil 3. El cuartil 3 representaba el 75%. Recuerden eso. Siempre tienen que saber por la teoría. Cuartil 1, 25, cuartil 2, 50 y cuartil 3, 75.
Esta es la fórmula, donde yo tengo que conocer cada uno de los datos que representa esta fórmula, ¿verdad? La K representa el número de cuartil, o sea, primero, segundo, tercero. Nosotros el tercero vamos a dar, tercer cuartil. Límite inferior va a ser siempre, obviamente, el límite inferior del intervalo donde vamos a trabajar. N es el número de datos. La frecuencia acumulada va anterior, ese es de la clase en donde vamos a trabajar, pero el anterior hay que usar frecuencia absoluta y C el tamaño del intervalo. Esto la mayoría de ustedes ya entienden. Pero en el ejercicio en sí, para que puedan sacar, vamos a ir viendo. Les recomiendo, como así como hicimos la mediana, sacar todito aparte los datos primero. En la fórmula, en esta parte está K por N sobre 4. Ese primero vamos a sacar. Donde K nos decía cuartil 3, entonces 3 va a ser K. Entonces acá tengo 3 por N era 36 en nuestra tabla, sobre 4. Va a ser 4 por este que está acá en la fórmula. Entonces ese resuelvo y a mí me sale 27. Este 27 yo tengo que buscar en la frecuencia acumulada. Entonces busco en la frecuencia acumulada donde está 27. Acá no, acá no. Acá está incluida. Recuerdan, no puede faltar, puede pasar. Entonces, ¿en qué intervalo yo voy a trabajar? Voy a trabajar en el tercer intervalo. Acá yo ya puse. Encontramos que cae en el tercer intervalo el número 27. Después, ¿qué voy a buscar? Yo tengo que buscar la frecuencia acumulada anterior al intervalo que trabajo. Yo si trabajo en el intervalo 3, yo el anterior tengo que buscar. Y mi frecuencia acumulada anterior es 14. Entonces, 14 es mi frecuencia acumulada anterior. La frecuencia absoluta del tercer intervalo en donde estoy luego trabajando, entonces es 15. Ahí está, la frecuencia absoluta. 15. Y el tamaño de muestra, ustedes ya saben, límite superior menos límite inferior del intervalo en que trabajo, que en este caso el tercero, va a ser 79 menos 60, que es 19. Y el límite inferior va a ser 60, obviamente, del intervalo en donde trabajo. Una vez compré todo eso, chicas, ustedes lo que hacen es cargar todita su fórmula, donde dice K por N sobre 4, el resultado para nosotros era 27, la frecuencia acumulada anterior era 14, la frecuencia absoluta era 15, todo lo que está en la fórmula yo estoy diciendo directamente, no me ya pongo, por C, que es 19, más 60, que acá el límite inferior. Todo esto multiplico, me sale estos decimales, sumo y redondeo. En este caso es 76%, ¿verdad? 76, ¿verdad? Entonces, mi ejercicio, mi resultado completo es igualito como se saca la mediana, que era tan larga, ¿verdad? Se hace la siguiente conclusión, porque se saca. Este resultado nos dice que el 75%, primero se nombra el porcentaje del cuartil, y en el cuartil que nos pidió a nosotros era el tercer cuartil que representa el 75%. Entonces, se dice, este resultado nos dice que el 75% de los alumnos obtuvieron un puntaje de igual o menor, siempre igual o menor a 76. Y ahí recién le pongo el resultado de mi cuartil 3. ¿Está? Y pucú, pero hay que hacer. Quiero sacar el decil 9, el siguiente paso. La misma cosa, ven la fórmula y cayopa, jeta, con la ejercicio. Lo único que realmente cambió es K por N sobre 10, porque el otro era K por N sobre 4, porque los cuartiles se dividen en 4, 25, 25, 25, 25. Mientras que, aunque el decil era en 10, 10, 20, 30, 40, 50. Lo mismo, voy a hacer todo esto, son los nombres de cada uno de los datos de acá, que se repite la mayoría como en el cuartil, pero acá resolvemos. ¿Qué decil yo busco? El 9. Entonces acá K va a ser 9 por 36, que era mi N, dividido 10 ya. En este caso sale 32,4 y debo buscar también en la frecuencia acumulada de mi tabla, que es esta. 32, voy por ahí, me olvidé. 32, esperan que me perdí. 32,4 era, y tengo que buscar eso en mi tabla. 32,4 no entra acá y acá va a ser.
Entonces, para el decil 9, yo voy a trabajar en el 1, 2, 3, en el cuarto intervalo. Y eso y todo tengo que anotar para no olvidarme. Acá. Encontramos que cae en el cuarto intervalo del número, el número 32,4. Entonces, en el cuarto intervalo vamos a trabajar. La frecuencia acumulada de la clase anterior, ¿cuál va a ser? Si yo estoy trabajando en el cuarto intervalo, en el tercero yo tengo que buscar mi frecuencia acumulada anterior. Entonces voy a buscar y va a ser el 29 en este caso. Va a ser el 29. La frecuencia absoluta del cuarto intervalo, tengo que buscar, yo estoy trabajando en el cuarto intervalo, es 4. La misma cosa, acá 4. El tamaño de muestra, el tamaño de la C va a ser el mismo, pero en el intervalo 4. Ahora, 99 menos 80 es 19, tiene que coincidir con los otros, sino que el intervalo nomás lo que es diferente. Eso es lo que tienen que atender. Y el límite inferior a 80. La misma cosa, A carga para IT, resuelvo y me sale este monto, ¿verdad? Este número. Entonces concluyo lo mismo, yo tengo que nombrar primero el porcentaje de mi percentil, decil o cuartil, ¿verdad? En este caso es decil 9, ¿verdad? Y dice, este resultado nos dice que 9 era mi decil, 90% de los alumnos obtuvieron un puntaje por igual o menor a 96. Entonces, esto es el resultado que tienen que obtener, ¿verdad? Y por último, atiendan que son 3 fórmulas nomás, ¿verdad? Pero nosotros es muy largo este ejercicio, así que por eso me tomé el tiempo de explicarles, ¿verdad? Y también le alcé un video que es con respecto a este ejercicio para desarrollar, ¿verdad? Vamos a ver si pueden captar hoy por lo menos. Calculamos el percentil 20. Recuerden, el percentil era de 1 en 1, 1%, 2%, 3%, 4% y así sucesivamente. Lo único que cambia es acá, en esta parte donde estoy moviendo mi cursor, K por N sobre 100. El resto, el mismo lleno de ahí. Todo igual. Entonces voy buscando y empiezo a resolver. ¿Cuál es el percentil que voy a buscar? 20. Entonces mi K es 20. 20 por 36 dividido 100 me sale 7,2. Este 7,2 tengo que buscar también en la frecuencia acumulada. Me voy a mi tablita y busco acá 7, no, acá 14, sí, en este. Entonces el percentil en este caso, 7,2, incluye en este 14. Entonces para mi percentil voy a trabajar en el intervalo 2. Se dan cuenta que ninguno de los intervalos son iguales en donde trabajamos. En este caso son diferentes. Entonces en el percentil vamos a trabajar en el intervalo 2. Encontramos que en el segundo intervalo se encuentra el 7,2, ¿verdad? La frecuencia acumulada de la clase anterior a ese, ¿cuál va a ser? Si yo trabajo en el intervalo 2, mi frecuencia acumulada va a ser 4. En el siguiente ya el primer intervalo nomás luego. La frecuencia absoluta del segundo intervalo, miro mi frecuencia absoluta en el segundo intervalo es 10. Después tengo límite inferior, la C era la diferencia entre el límite superior y menos inferior. Recuerden que en el intervalo 2 vamos a trabajar, entonces es 59 menos 40, 19. Ese sí o sí tiene que coincidir en toda la tabla, ¿verdad? Ahí me duele la espalda. Límite inferior, en este caso es 40. Reemplazo para este Y. Resuelvo todo, me sale este y sigo insistiendo. Siempre hay que nombrar primero al percentil, al porcentaje de lo que busco, decil, percentil o decil, ¿verdad? O cuartil, perdón. En este resultado nos dice que el 20% de los alumnos obtuvieron un puntaje menor o igual a 46. Todo esto, chicas, es lo que hay que hacer en un ejercicio. Así que mucha fuerza, porque con estas páginas, porque hay poco, ya vamos a imaginar. Así que, nada, fuerza.